Bienvenidos, saludos a todos. Estamos en el capítulo 4, el último capítulo de este libro de Ruth, pero vamos a tomar 2 semanas para estudiar este último capítulo en más detalle. Así que hoy es la penúltima semana de nuestra serie de la tragedia al triunfo sobre la vida de Ruth y espero que haya sido una bendición para sus vidas. Si lo ha sido así, les animo a escribir la palabra amén en los comentarios si dirías que este estudio ha bendecido su vida, como realmente ha bendecido la mía, y nosotros acá. Y quiero que sepan siempre que oro por ustedes y gracias por acompañarnos en línea cada semana. Y hoy, como vamos a tomar 2 semanas para tomar mitad y mitad de este capítulo 4, me va a dar más tiempo para darnos un buen repaso sobre lo que hemos visto en los capítulos anteriores, para ayudarnos a entender el final de esta historia, lo cual es asombroso. Entonces empezamos con el capítulo 1, un repaso rapidito de Elimelech. Elimelech era un hombre judío de Belén, ¿se recuerdan? Belén significa casa de pan, y al enfrentar una dificultad, lo cual era una hambruna, o sea, no había pan en la casa de pan, él decide llevar a Naomi, su esposa, y sus 2 hijos, 70 kilómetros de casa a un lugar que se llamaba Moab. Los moabitas eran enemigos obvios del pueblo de Dios. Y no solo fueron a pasar tiempo ahí por un tiempo, sino se establecieron ahí y hasta sus 2 hijos deciden de casarse con 2 mujeres moabitas, una que se llama Orfa y la otra es nuestra estrella de la historia, que es Ruth. Y en la historia, Elimelech huyó para no morir. Y solo llegando al versículo 3 del primer capítulo dice que Elimelech murió. Y 10 años después de ese tiempo, sus 2 hijos murieron también. Así que en la primera semana de esta serie aprendimos de que realmente enfrentar dificultades no nos da una excusa para tomar decisiones equivocadas, porque ahora en la historia vemos el efecto, el resultado de esas decisiones equivocadas de Elimelech. Porque tenemos ahora 3 mujeres, 3 viudas. Tenemos a Orfa, tenemos a Ruth y tenemos a Naomi. Naomi siendo la suegra que nunca llegó a ser una abuela. Así que no tiene nada, no tiene una herencia, no tiene descendencia, no tiene un futuro, no tiene terreno, no tiene nada, ni sabe cómo va a sobrevivir. Pero todo eso cambia un día cuando ella se entera de que había pan de nuevo en la casa de pan. O sea, Dios había dado comida otra vez en Belén. Así que ella se entera de eso y realmente en esa parte de la historia, todavía en el capítulo 1, las 3 mujeres salen caminando para Belén, pero en el camino Naomi es como que se da la vuelta, entra en razón y le dice a sus 2 nueras, mira, si vienen conmigo la verdad es que no hay futuro. Si vienen conmigo, es mejor que no vengan conmigo, quédense aquí con sus familias, con la posibilidad de casarse, con la posibilidad de ganar dinero y tener todo y hasta quedarse aquí con sus dioses. Y cuando ella dice eso en la historia, Orfa decide aceptar y él regresa a Moab, pero Ruth no solo decide quedarse con Naomi, sino vimos que realmente era el momento obvio de la salvación de Ruth, porque ella decidió entregar su vida, el plan de su vida, su futuro a Dios. Y no solo dice a Dios, sino a Yahweh. Ella dijo, Yahweh será Yahweh para mí, tu Dios será mi Dios. Ruth le dijo a Naomi, Yahweh siendo esa palabra de Dios personal. Es obvio que Ruth había tenido un encuentro personal con Dios y ella al decidir de seguir con Naomi y seguir a Yahweh, seguir a Dios, no quería decir que iba a ser una vida fácil, sino que ella, como vimos, que era la primera inmigrante decidiendo emigrar a otro país sin saber cómo iba a ser, o sea, esperando lo peor, no una vida mejor, sino una vida más difícil. Y aún así, ella decidió de confiar en el plan de Dios, aún en la tragedia. Y hablamos de eso, terminando el primer capítulo. Y les dije esa semana, la segunda semana de la serie,
que el capítulo termina con una frase que dice que en Belén, Noemí y Ruth habían llegado al comienzo de la cosecha. Y aprendimos, si se recuerdan, el gran significado de cómo por casualidad Ruth llegó al inicio de la cosecha y salió a buscar un campo de trabajar que comer, y por casualidad llegó al campo de Boaz, y por casualidad Boaz llegó de un viaje ese día a su campo, y por casualidad entre todas las mujeres trabajando en el campo, Boaz se fija en Ruth. Y vimos en el capítulo 2 como la buena ni la mala suerte, las casualidades no existen con Dios. Todo es parte de su buena voluntad. Y Él gobierna todas las cosas en el universo para cumplir sus planes. De ahí llegamos al capítulo 3, lo que vimos la semana pasada, cuando Noemí básicamente le dice a Ruth, mira, llevas un buen tiempo conociendo a este hombre, un buen hombre, este Boaz. Realmente debes casarte con él. Y sabemos, estudiamos la historia la semana pasada. Ella sale en la noche y todo lo que vimos. Y Ruth declara su amor por Boaz. Le dice que quiere casarse con él. Y Boaz declara su amor por Ruth. Pero hay un problema. Hay otro hombre. Hay otro familiar más cercano a la familia de Noemí. Y este otro hombre tiene el derecho de casarse con Ruth. Y así la semana pasada terminamos el capítulo 3 con Ruth y Noemí sentadas en la casa esperando noticias de Boaz, porque Boaz va en camino al pueblo, al centro, para hablar con este otro hombre cara a cara. Y terminé el mensaje mencionando que las diferentes decisiones de Noemí, de Boaz, de Ruth en ese capítulo 3 son decisiones de mucho riesgo, porque los tres no sabían y no saben realmente todavía en que estamos en esta parte de la historia. Ellos no saben cómo las cosas van a terminar, pero nosotros sí, y Dios obviamente sabía. Entonces hoy, al estudiar mitad de este último capítulo 4, mi oración, mi meta es hacerles ver en más profundidad realmente una verdad que se encuentra en cada parte de esta historia de Ruth. Que aunque en la superficie de esta historia, Dios no está involucrado realmente de una manera obvia. Pero podemos ver que Dios está cumpliendo su voluntad a través de las decisiones del libre albedrío de los personajes de la historia. Piensa en esto, el autor en todo el libro solo menciona a Dios 2 veces. Los personajes de la historia, las personas solo mencionan a Dios 4 veces. Dios en la historia nunca habla con Ruth, Boaz o Noemí, nunca les habla. Nadie escucha una voz del cielo, una voz de Dios. Nadie Dios no les habla a través de un ángel o una profeta. Dios no realiza ningún milagro obvio en ninguna parte de esta historia. Y no solo eso, piensen, ¿qué están haciendo las personas, los personajes de esta historia? O sea, ¿dónde han estado? ¿Qué han estado haciendo? Pensamos, el libro empieza con una familia enfrentando problemas económicos. Algunos pueden identificar con eso, ¿verdad? Y luego la señora de la historia, Noemí, pierde a su esposo. Yo sé que hay personas escuchando que pueden identificar con eso. Pero no solo eso, luego hay 2 bodas, todos hemos experimentado eso en la vida o sido parte o invitado a una boda. Luego las 2 esposas, Orfa y Ruth, y la suegra sufren la pérdida de los 2 esposos. O sea, Noemí, la suegra, pierde a sus 2 hijos y hay 2 funerales más. Yo sé que hay personas escuchando hoy que han experimentado y pueden identificarse con un dolor así. Y luego Ruth y Noemí deciden mudarse y tienen que despedirse de una amiga, de un familiar, Orfa. Yo sé que ustedes saben cómo se siente tener que despedirse de un familiar, un amigo cercano en la vida. Eso duele. Y luego Noemí y Ruth tienen que viajar y cruzar una frontera. Yo sé que muchos de ustedes saben cómo se siente eso, pueden identificar con eso. Y luego Ruth tiene que salir a buscar un trabajo. Todos podemos identificarnos con eso. Y encuentra un trabajo duro. Muchos de nosotros sabemos cómo es eso. Y luego Ruth y Boaz empiezan a conocerse. Muchos de nosotros hemos experimentado una relación así en la vida, conociendo a otra persona. Y luego deciden declarar su amor por él y deciden casarse. Pero hay otro hombre. Y yo sé que todos podemos... No debemos poder identificar con eso. Pero ahí estamos en la historia, ¿verdad? O sea, hay mucho aquí. El punto que estoy haciendo es que
esta historia de Ruth es tan impactante porque es una historia que tiene elementos con los que todos podemos identificar. Y como nosotros estamos leyendo esta historia real que sucedió hace 3000 años, en medio de dificultades económicas de la familia, en medio de la muerte, 3 funerales, en medio de la búsqueda de un trabajo, en medio de trabajo duro, en medio de lo desconocido de Ruth y Naomi y Boaz, ellos están enfrentando todo. Luego, en medio de eso, nosotros, al leer esta historia, lo podemos leer con una gran sonrisa, porque sabemos nosotros que aún en medio de todo eso, Dios está moviendo, Dios está obrando, está poniendo todo en su lugar. Pero en nuestras propias vidas, nuestras propias tragedias, pérdidas, dificultades, en medio de lo desconocido en nuestras propias vidas, dudamos, nos frustramos, preocupamos y muchas veces preguntamos o pensamos, Dios, ¿estás ahí? O sea, ¿qué está pasando? Pero ¿saben qué? Si Ruth estuviera aquí hoy, ella te diría ahora, me sigue siendo fiel a Dios, aun cuando sea difícil, aun cuando no puedes entender, porque jamás tienes que dudar de que si Dios está ahí, de que si Dios está obrando, porque siempre lo es. Entonces, por eso este último capítulo de Ruth es tan grande y quiero tomar esas 2 semanas para entenderlo bien, porque vamos a ver a Ruth y Naomi, esas 2 mujeres que han pasado por mucha dificultad, pero hoy vamos a empezar a ver a ellas ver la salida de su tormenta. Y nosotros aprendimos que aunque deseamos ver a Dios obrar obviamente y sobrenaturalmente en nuestras vidas, la mayoría del tiempo Dios obra sutilmente y naturalmente. Pero lo que veremos hoy es que ambas maneras están igualmente llenas de poder de Dios. Entonces lo que me gustaría hacer es hoy ver los primeros 12 versículos del capítulo 4 y explicar algunas cosas en el camino. Y al final quiero destacar 3 puntos de nuestras vidas donde a veces, si somos honestos, dudamos de que si Dios está ahí, si Dios está obrando, si Dios está involucrado. Entonces, para ubicarnos bien en este momento, tenemos a Ruth y Naomi. En el final del capítulo 3, están esperando noticias de Boaz, ¿verdad? Y Boaz ahorita se va a ir a hablar con este otro hombre. Ruth está esperando de saber con quién se va a casar y Boaz está yendo para hablar cara a cara con este hombre. Y quiero que sepan que la semana pasada vimos las últimas palabras de Ruth y Naomi en esta historia. Ya en este capítulo 4 ya no hablan más, ¿ok? Entonces es bueno entender eso. Así que ahora tenemos a Boaz yendo al centro para hablar con este hombre y el capítulo 4, versículo 1 inicia de esta manera. Dice, Boaz fue a la puerta de la ciudad y ahí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Boaz había mencionado. Así que lo llamó, amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. O sea, este momento Boaz llega ahí y ve a este otro hombre, ¿verdad? Pero quiero destacar algo rapidito, algunas frases de este versículo. Primero dice ahí, el autor dice, en ese momento. Es como el autor siendo un poco chistoso de decir esa frase otra vez por casualidad. O sea, justo al momento que Boaz llegó a la entrada de la ciudad, ese otro hombre estaba pasando. O sea, no tenían una cita. Solo es otro ejemplo de cómo Dios iba poniendo todas las cosas en su lugar en el tiempo perfecto. Pero de ahí necesitamos tomar un tiempo, parar aquí solo para entender algo que vamos a ver en más detalle la próxima semana, pero solo tengo que mencionar. Cuando él dice el redentor de la familia, necesito explicar 2 cosas. Por ley, existía un redentor de una familia por 2 razones. Primero, existía para ser el redentor de la familia por su tierra específicamente. Y eso venía de un versículo en el Antiguo Testamento de Levítico capítulo 25, que dice así, para entender esto, para dar un ejemplo. Dios tenía un plan para estos casos. Dice, si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. Si no hay un pariente cercano para comprar la propiedad,
pero la persona que la vendió consigue suficiente dinero para volver a comprarla, entonces la persona tendrá el derecho de recuperarla del que la compró. O sea, lo que está diciendo aquí es que el redentor de la familia existe para comprar de nuevo un terreno de que una familia había que vender cuando estaba en necesidad. Entonces pensamos en la historia. Elimelech entró en necesidad y vendió su terreno y se fue. Y ahora Naomi está aquí. Ese terreno, ella no está viviendo en casa. Ella tiene su terreno en su casa, pero no está viviendo ahí porque otra persona está ahí. Pero por ley, ella tiene el derecho de comprarlo de nuevo, pero no tiene cómo. Entonces, eso es una de las razones que existen los redentores de la familia. Pero la otra razón es que ser redentor de la familia por la descendencia, el nombre de la familia. Y eso viene de Deuteronomio 25, cuando dice, si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación, se le considerará hijo del hermano fallecido. Escuchen esto, para que su nombre no sea olvidado en Israel. El redentor de la familia existía para ser redentor de la tierra y del nombre de la familia. Dos cosas que Naomi necesitaba y Ruth también. Entonces, por eso es tan importante entender eso. Pero vamos a hacer una conexión la próxima semana que nos va a dejar con las bocas abiertas de lo que Dios está haciendo aquí. Pero solo les digo eso para que lo entendamos un poco mejor. Otra cosa que quiero mencionar es el primer versículo para que entendamos mejor la historia. Cuando Boaz dice, hey amigo, ven para acá, siéntate conmigo. Boaz sabe el nombre de esa persona y el autor sabe el nombre de esa persona, pero no nos dice el nombre. ¿Por qué? No es mencionado porque el autor quiere dejarnos con una imagen negativa para empezar de este otro hombre. Y tienen que entender que esa frase, amigo en el hebreo, realmente es una frase que significa para nosotros, significa fulano de tal. O sea, no nos da su nombre, no importa. O sea, es un fulano de tal. ¿Okay? Entonces, entendiendo eso, llegamos al versículo 2. Enseguida, Boaz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran ahí como testigos. Hay que entender que estaban en la entrada de la ciudad y no es como por casualidad pasó ese otro hombre redentor de la familia y de ahí por casualidad pasaron 10 hombres justo al tiempo. No, en las entradas de la familia, de las ciudades, es donde hacían todas las transacciones de negocios. ¿Okay? Entonces, esos hombres estaban ahí esperando un momento así. Entonces, Boaz los llama, les dice, mira, voy a hacer una transacción y necesito que ustedes estén aquí para ser testigos. Por ley hacían eso. Pero sabemos y sabremos con un detalle más adelante en la historia que habían otras personas del pueblo que estaban pasando ahí y de chutes, o sea, de metiches, ellos se quedan ahí para ver, hey, ¿de qué está pasando aquí? O sea, hay algo pasando, ¿de qué están hablando? Entonces tenemos que imaginar un gran público rodeado de esos 10 hombres y también de Boaz y ese otro hombre fulano de tal, ¿ok? Para que lo pensamos bien y tratemos de imaginar cómo está la cosa aquí. Versículo 3. Entonces, Boaz le dijo al redentor de la familia, que viene, ¿qué va a pasar? ¿Con quién Ruth se va a casar y todo? Le dice, ¿tú conoces a Naomi, la que volvió de Moab? Ella está por venderle el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti, yo soy el pariente más cercano para redimirla. Entonces, para entender eso bien, como les dije, Elimelech, el hombre el esposo fallecido de Naomi, vendió la propiedad cuando se fueron para Moab. Y ahora que él ha muerto y también sus 2 hijos hayan muerto, Naomi, al estar en Belén de nuevo, ella no está viviendo en su casa porque la vendieron, pero por ley ella puede pedir a un redentor de la familia de comprarle la casa de nuevo. Y eso es lo que Boaz está dejando saber a este otro hombre. Hey, tú tienes derecho a una buena propiedad. Entonces realmente, si lo pensamos, esta es una buenísima oportunidad para este fulano de tal. O sea, según lo que Boaz le ha dicho, este hombre puede conseguir una buena propiedad de un
precio bajo, como el de la subasta, y la única responsabilidad, según lo que vos le ha dicho, es que tendrá que permitir a Naomi vivir ahí hasta que se muere. Y ella ya está viejita, y después de eso, él puede tener la propiedad, puede ser para su familia y le puede dejar a sus hijos. Así que Boaz le pregunta, ¿quieres ser el redentor de la familia? Y mira, el hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Entonces, si estamos en esta historia por semanas ahora, debemos estar pensando, no. O sea, tú no debes ser el redentor de la familia, es Boaz, porque Boaz y Ruth tienen algo y no, eso no puede estar pasando. Y así termina la historia. No es cierto, seguimos. No es cierto, ok. La cosa es que aquí Boaz nos está realmente dando un buen ejemplo de cómo es estar listo en los negocios. Porque él no está mintiendo, solo que él no terminó de contar todos los detalles, porque después de que este fulano de tal dice sí, que quiere la tierra, versículo 5, entonces le dijo Boaz, por supuesto, al comprar tú la tierra de Naomi, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. Y de esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. O sea, Boaz le está diciendo, mira, puedes tener tú la tierra, pero tienes que casarte con una moabita y darle hijos a ella y poner el nombre de la tierra en el nombre de su esposo fallecido y los hijos que vienen después, si quieres hacerlo. Entonces, versículo 6. El hombre dice, entonces yo no puedo redimir la tierra porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Lo que este hombre, fulano de tal, está diciendo es, ¿cómo voy a llegar a mi casa? ¿Vos qué quieres de mí? Voy a llegar a mi casa, le voy a decir a mi esposa porque más probable está casado. ¿Qué le va a decir a su esposa? Mira, oye, mi amor, mira, conseguí una buena tierra. Está buenísimo, solo que también viene con una nueva esposa y una suegra amargada. ¿Qué va a decir? No puede decir eso. Entonces, el hombre le dice, no, mira vos, mejor redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. Entonces, piensa en esto, al fulano de tal solo le importaba el dinero, pero a vos le importaba la familia, ser un esposo, ser un padre. Este hombre veía a Ruth como un problema, mientras Boaz veía a Ruth como una princesa. Eso es importante, entender eso. Entonces, Naomi, solo pensando en cómo ellas llegaron ahí, llegaron a Belén buscando comida y buscando familia, ¿verdad? Eso eran las dos necesidades de ella. En el capítulo 2, Dios provee comida, ¿verdad? Y ahora en el capítulo 4, como les dije, ellos están empezando a ver la salida porque Dios está proveyendo familia. Y si esto fuese una película, aquí es donde empieza la orquesta y todo está, la música está subiendo y escuchamos versículo 7 que dice, en esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transferiría un derecho de compra se quitara la sandalia y se le entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces pueden imaginar todo el público ahí, el otro fulano de tal está como en cámara lenta quitando su sandalia y eso va a ser oficial de que Boaz va a ser el redentor de la familia de Naomi, va a poder casarse con Ruth, toda la historia es wow, y aquí viene en cámara lenta ese chancla, esa sandalia ahí, y dice versículo 8, entonces el otro redentor de la familia quitó la sandalia mientras le decía a Boaz, compra tú la tierra. Y ahí llega la mano de Boaz. Y pueden imaginar a Boaz ahí y como levanta la chancla como si fuera película. ¡Ah! Con eso Ruth y yo vamos a disciplinar a nuestros hijos. No es cierto, no dice eso. Es como que, wow, este es el momento de todo. O sea, Boaz eso es todo lo que él quería. Y de ahí dice versículo 9. Entonces Boaz les dice a los ancianos y la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Naomi toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón, mencionando a sus dos hijos fallecidos. O sea, él como redentor ha hecho su deber de adquirir la tierra, ya estuvo. Pero también como redentor de la familia, él dice versículo 10, además
junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. Boaz no tenía en ese momento que mencionar de dónde vino Ruth. O sea, pero el autor quiere hacernos pensar de dónde ha venido Ruth. O sea, esto sería la parte de la película donde hacen flashbacks, donde hacen como esas escenas anteriores, ¿verdad? O sea, nos muestran a Ruth como una joven moabita que no sabe nada, está adorando a sus dioses, no sabe nada de Dios, y luego vemos a ella llorando por la pérdida de su suegro, y luego vemos a ella llorando por la pérdida de su propio esposo, queda viuda, y luego la vemos cruzando una frontera, siendo extranjera en Belén, y luego la vemos trabajando y sudando en los campos y todo, y ahora llega el momento de que va a poder ser la esposa de un hombre de Israel que está enamorado de ella. Y trata de imaginar la cara de Ruth en ese momento. Pero todavía hay que saber que ella no sabe esto. Ella no sabe lo que ha pasado. Entonces imaginen a ella sentada en la casa esperando a Boaz. Y como si fuese una película, escuchamos como en voiceover, escuchamos la voz de Boaz decir: y de este modo ella podrá tener un hijo, para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Y ahora aquí en la historia voy a saltar los versículos 11 y 12 porque honestamente quiero poder explicarles algo en más detalle sobre esta parte cuando concluimos la serie el próximo domingo. Pero ahora, para terminar, tratan de, como siempre les digo, ponerse en los zapatos de Ruth. ¿Okay? Ella no sabe lo que ha pasado, no sabe de la transacción, no sabe que Boaz es el hombre para ella. Y aquí viene Boaz, ¿verdad?, a la casa con las noticias. Y trata de imaginar el momento que abre la puerta y se abrazan y se besan y todo. Y versículo 13 dice: así que Boaz llevó a Ruth a casa y la hizo su esposa. Porque ya no aguantaban de aquella noche en el campo, ya estaban listos. Y eso es buenísimo, así debe de ser. Así debe ser el matrimonio, el sexo y relación. Así de bello Dios ha hecho ese plan para el matrimonio. Así debe sentirse. Así es cuando siguen los planes del Señor. Y ahora aquí realmente, aunque parece que hemos llegado al final de la historia, en realidad esta parte solo es el inicio de un plan mayor que Dios nos va a mostrar, que nos va a dejar con las bocas abiertas. Vamos a estar pero tendrán que regresar el próximo domingo para saber cómo termina todo. Pero hoy, para terminar, solo, como les dije al principio, quiero hacerles pensar en 3 verdades grandes que vemos hasta este momento en la vida de Ruth. Cuando pases por dificultad, cuando pases por tragedia, pérdida, confusión, trabajo duro, desconocido, o sea, todo eso, cuando piensas, man, Dios, estás ahí, porque honestamente no lo siento. Quiero destacar 3 puntos que puedes saber que Dios está ahí. Y uno es, como vimos la primera semana, de que tus decisiones importan. Tienes que saber que Dios está contigo, quiere estar contigo en tus decisiones. Porque piensa en esto, Dios puede cumplir su voluntad a través de tus decisiones. Pero piensa un poco más profundo. Dios quiere usar tu obediencia fiel para cumplir sus propósitos en el mundo. Pero la única manera de poder saber cómo tomar decisiones correctas es conociendo a Dios a través de su palabra. Entonces, por eso esta historia de Ruth es tan asombrosa, es tan impactante, porque nos permite ver cómo no estamos hablando siempre de decisiones enormes en la vida. Estamos hablando, piénsalo, de las decisiones pequeñas que tomamos cada día, y la acumulación de esas decisiones pequeñas tiene un impacto enorme en nuestras vidas. Y igual
que los personajes de esta historia, piénsalo, ¿dónde tomamos la mayoría de decisiones pequeñas en nuestras vidas al diario, en nuestras vidas cotidianas? ¿Dónde necesitamos saber y recordar que Dios está ahí? Les doy 2 ejemplos. Tenemos que saber que Dios está contigo. Tienes que saber, está contigo en tu trabajo. Piénsalo. O sea, piensa en esto, en la historia de Ruth. La decisión de Ruth de salir a trabajar, pero no solo eso, la decisión de ella de trabajar duro. Esa decisión pequeña tuvo un impacto grande en su vida, porque debido a eso fue una de las razones principales que Boaz se fijó en ella. Y no solo eso, piensa en la decisión que Boaz tomó de ser un patrón generoso. O sea, y que eso llamó la atención de Ruth. O sea, piensa en eso. Dios utilizó esas decisiones fieles de obediencia para llevar a cabo su gran plan en la vida de Ruth y Boaz. Entonces, aplicamos eso a nuestras vidas ahorita. Las decisiones pequeñas que tú tomes en el trabajo todos los días. ¿Cómo está tu actitud en el trabajo? ¿Cómo está tu ética de trabajo? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sirves a los demás? ¿Cuáles son las decisiones pequeñas que tú tomas en el trabajo todos los días? Porque sepa que esos van a tener un gran impacto un día en tu vida. Y piensa en eso. Me hace pensar, en las decisiones pequeñas que Ruth y Boaz tomaron. Les permitió conocerse en el trabajo, pero no solo les permitió conocerse en el trabajo, al final vimos que les va a permitir como estar juntos, tener un matrimonio y crear una familia. Entonces eso nos lleva al último punto, es que todos tenemos que saber, tú tienes que saber, que Dios está contigo y quiere estar contigo en tus relaciones, o sea, entre familiares, amigos y todo. Pero honestamente, la semana pasada yo sé que hablé al duro en algunos momentos a los solteros. Y hoy, para terminar, solo déjame decirles algo a los esposos. Para tener una vida saludable, no estoy hablando solo de nuestra salud física, estoy hablando en todo sentido. De tener tu vida, una vida de salud, una vida, ver la salud de tus hijos, la salud de tu familia en el presente o en el futuro. Sepa que eso empieza con las decisiones diarias que tú tomas en tu matrimonio. Si el matrimonio es saludable, si el matrimonio está fundado en Cristo, y no solo con palabras, sino con acción, cambiará la vida de tus hijos, cambiará tu descendencia. Tú vas a poder, como hablamos la semana pasada, romper cadenas generacionales, pero todo empieza con tus decisiones pequeñas al diario. De decidir, te vas a enojar, como siempre. Te vas a molestar de las mismas cosas. Vas a cambiar tu actitud o vas a seguir en lo mismo. Todo empieza con las decisiones pequeñas que tendrán un impacto grande en nuestras vidas. Entonces sepa, cuando preguntas, Dios está ahí, sepa, Dios está ahí en tus decisiones, está ahí en tu trabajo, está ahí en tu matrimonio, está ahí en tu crianza con tus hijos, está ahí con tus amistades, está ahí. Pero esas decisiones pequeñas van a acumular y van a tener un impacto grande en tu vida. Pero sepa que Dios va a cumplir su plan. Y yo sé que Él quiere cumplirlo con tu obediencia y tu decisión de obedecerle fiel. Pero si no lo haces, igual Él va a cumplir su plan. Pero mucho mejor cuando lo obedecemos. Entonces solo pensando en eso, termino con esto hoy. Pensando en Naomi, Ruth y Boaz principalmente. Ellos ni idea tenían de que millones y millones de personas estarían aprendiendo de las vidas de ellos y de sus ejemplos, de sus decisiones pequeñas que tuvieron impactos grandes en sus vidas. Ni idea tenían, se murieron sin saber que nosotros estaríamos hablando de ellos ahorita, en este momento, miles de años después. Entonces piensa en sus vidas. Aplica lo práctico a sus vidas. Como les dije al principio, Dios no está obrando sobrenaturalmente, obviamente, en sus vidas. Está obrando naturalmente y sutilmente, pero de igual de poderosamente en sus vidas. Entonces piénsalo, Dios está obrando en medio de sus problemas como familia, económicas y financieros. Dios está obrando en medio de funerales. Dios está obrando en medio de mudanza, en medio de tener que cruzar fronteras. Dios está obrando en la búsqueda de trabajo. Dios está obrando en el trabajo duro. Dios está obrando en las relaciones. Dios está obrando en cada momento que ellos ni idea tenían y no lo podían ver. Aunque estaban rodeados incluso de problemas, ellos a veces y muchas veces no sabían que en realidad estaban rodeados de Dios.
puedes aplicar eso a tu vida. Cuando tú lo obedeces fielmente, aún en la dificultad, tú puedes confiar de que aunque estás rodeado de problemas, estás rodeado de Dios. Y por eso en el día de hoy, en vez de orar con ustedes para terminar, me gustaría animarlos a, incluso si estás en tu casa, estás en tu celular, si estás en el carro, en donde sea, si puedes ponerte de pie incluso en este momento, ahí donde estás, pensando en eso, que Dios está en todo, aunque te sientes rodeado de problemas, Dios está ahí. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que vas a tomar? Debes decidir de descansar en el hecho de que tú sigues siendo fiel a Dios. Él pelea tus batallas. Eso es grande. Entonces ahí donde estás, si estás parado, ojalá que sí. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Quiero que cantemos este puente, estas palabras fuertes de esta canción que habla justamente, exactamente de lo que estamos hablando en este momento. De cómo Dios está ahí. Contigo, Dios, peleamos la batalla. Confiados, rodeados. Vamos, cántalo. Aunque veo que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Oh, aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado. Oh, estamos rodeados. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Oh, aunque vea que estoy rodeado. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Peleo mis batallas. Peleo mis batallas. Peleo mis batallas. Así es. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Oh, aunque vea que estoy rodeado de ti. 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 Padre, gracias por realmente el poder del mensaje de esa letra, de esa canción, porque vemos que no solo son palabras que alguien escribió a la ligera, realmente todo lo que hablamos, todo lo que cantamos viene de tu palabra, se aplica, y aquí estamos aprendiendo y a poder apreciar aún más la letra de una canción que cantamos al entender más tu palabra. Espero que eso anima a los que están escuchando hoy de seguir estudiando más la palabra para poder hasta apreciar canciones, apreciar las cosas que ven y escuchan en la vida, porque todo viene de ella, todo viene de tu palabra perfecta. Te pido que sí sea, Señor, y te pido, Señor, por las personas que sienten rodeadas de problemas, que sepan que en cualquier momento ellos pueden entregar todo a ti. Tú no quieres la perfección, Jesús es nuestra perfección, tú quieres la progresión y tú ves nuestro corazón. Te pido por la persona que necesita entregar su vida a ti hoy, que hoy sea el día, que no pierda esa oportunidad. Aquí estamos para ayudar, que sepan eso.
Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por este momento especial en el día de hoy. Les animo, si necesitas tomar una decisión espiritual, si quieres hablar conmigo, otro pastor, otro líder, no permites que pase este momento, no lo mires como solo otro video en el internet. De verdad, toma una decisión. Estamos hablando de la eternidad y solo les digo eso y les animo de regresar la próxima semana porque vamos a concluir esta historia de Ruth y se pone aún mejor de lo que podemos imaginar. Les esperamos. Qué buen mensaje. La verdad que Dios siempre tiene una palabra para nosotros y saber que la palabra de Dios es como una espada que penetra en el corazón. Ojalá podamos sacarle todo el provecho a lo que hemos escuchado en esta mañana. Amén. Antes de despedirnos, por favor, preste atención a los siguientes anuncios. Nadie puede soportar los problemas y luchas de la vida solo. Necesitas un grupo de personas en tu vida que oren por ti y que te ayuden a conocer más a Dios. Encontrarás esas personas en un grupo de vida. Haz la decisión hoy de unirte a un grupo. Te estamos esperando. ¿Sabías que todas las prédicas y enseñanzas de Iglesia Celebration están en iTunes y Spotify? Búscalas como Iglesia Celebration Podcast y ahí encontrarás muchos temas de interés. Durante el mensaje, ¿oraste con el pastor? Si lo hiciste, queremos animarte a tomar el próximo paso, conectándote con uno de nuestros pastores para poder ayudarte. Para terminar el servicio de hoy, tomemos un momento para dar nuestros diezmos y ofrendas. Si nos visitas por primera vez, por favor, no te sientas obligado a dar. Solo quiero que sepas que estamos felices que nos acompañes hoy.